Vamos a continuar con el tema de farmacognosia. Estimados estudiantes, hoy vamos a avanzar componentes químicos, que se refiere a los constituyentes químicos de las drogas vegetales. Vamos a hablar sobre la naturaleza química de los componentes. Los componentes químicos de las drogas son generalmente abundantes y de estructura diversa. Según la naturaleza química se pueden clasificar en inorgánicos y orgánicos. Los inorgánicos, como ya habíamos visto en anteriores clases, hemos hablado de los metabolitos primarios y metabolitos secundarios. Aquellos metabolitos secundarios eran los excedentes que ya no utilizaban las plantas y se utilizaban como principios activos. Entonces, en metabolitos inorgánicos podemos hablar del agua presentes en cantidades variables según el órgano presente en la planta y además dependiendo del tipo de especie de plantas, hojas y tallos, con 80% de agua, en semillas en menor cantidad, pero también depende de la especie. Por ejemplo, las semillas son deshidratadas, pero su contenido de agua más o menos abarca del 5 al 10%. Otro componente inorgánico son las sales minerales, algunos presentes en forma solubilizada, como los cloruros, sulfatos, nitratos, fosfatos, que son componentes de los metabolitos primarios. Otros en forma de sales minerales cristalizadas, los carbonatos cálcicos, oxalatos de calcio, etc. Y también como los oligoelementos, que se encuentran menor al 0.1% en magnesio, manganeso, silicio, hierro, yodo, flúor, entre otros. Los metabolitos orgánicos podemos hablar también que se encuentran como primarios o secundarios. Estos compuestos son procedentes del metabolito primario y compuestos procedentes del metabolito secundario. Los metabolitos primarios, como ya se dijo en varias oportunidades, son elementos principales que son constituyentes de las plantas como de los animales. En este caso vamos a hablar, son los glúcidos, que también se conocen con el nombre de osas simples, oligosacáridos y los polisacáridos. Luego los lípidos y ceras de los vegetales, los aminoácidos y proteínas, los ácidos nucleicos y los compuestos nitrogenados, glucosídicos, cianogenéticos y enzimas. Los compuestos procedentes de los metabolitos secundarios podemos nombrar entre ellos los isopropenoides, los terpenos, aceites esenciales, saponinas, cardiotónicos. Existen plantas específicas que tienen estos metabolitos. Luego tenemos los derivados fenólicos, los ciquimatos, los fenoles y los ácidos fenólicos, las cumarinas, los lignanos, flavonoides, antocianos y los taninos, que son elementos esenciales o metabolitos secundarios de los que se pueden sacar principios activos de uso farmacológico. Luego tenemos los acetatos, las quinonas, los antracenócidos y los alcaloides. Actividad de los componentes químicos de las drogas vegetales. Se pueden encontrar los siguientes componentes como principios activos. Es la sustancia con acción farmacológica de los que se puede utilizar como uso terapéutico. Luego tenemos los coadyuvantes, sustancias que se refuerzan
con la acción que ejercen los principios activos de las drogas vegetales. Posteriormente podemos nombrar las sustancias con valor diagnóstico que permiten la identificación de la droga como cristales de oxalato, pigmentos, los carotenos, los antocianos, entre otros. También tenemos los principios antagonistas. Una misma droga vegetal puede tener principios activos con efecto contrario al principio activo principal antagonista para bloquear un efecto. También podemos nombrar a las sustancias con interés tecnológico. Esto quiere decir para obtener procesos mediante procesos tecnológicos para la farmacotecnia. Se utiliza como excipientes o coadyuvantes en la fabricación de los preparados medicamentosos como las gomas, los almidones, los azúcares. Asimismo podemos nombrar los saborizantes y aromatizantes como las especies, por ejemplo, la vainilla, el clavo de olor, la canela, la menta, que se encuentran en nuestro contexto, y las sustancias con interés dietético y nutricional, que también se encuentran en las plantas, por ejemplo, los lípidos, proteínas y vitaminas. Los lípidos podemos mencionar como lípidos insaturados que se encuentran en las leguminosas, que serían en este caso la haba, la arveja, el girasol, la soya, el tarwi. En proteínas de origen vegetal se hablan, por ejemplo, también de las leguminosas. Podemos hablar haba, arveja, podemos hablar de las especies como la lenteja, los brócolis, que son especies que se hablan de proteínas incompletas de origen vegetal porque no tienen los 20 aminoácidos esenciales como las proteínas de origen animal, y las vitaminas que se encuentran en todas las especies que son de colores. Por ejemplo, podemos mencionar a la zanahoria, a la remolacha, entre otros. Otros componentes podemos mencionar a los lípidos, las enzimas, que pueden afectar la estabilidad y las características de las drogas de origen vegetal. Ahora vamos a pasar a desarrollar las rutas biosintéticas. En estas rutas biosintéticas también vamos a mencionar los metabolitos primarios y los metabolitos secundarios. Se considera esencial para la vida de las plantas y es común en todos los seres vivos del mundo. Los metabolitos primarios, como ya dijimos anteriormente, recordando que son lípidos, proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos, que son esenciales para todos los organismos vegetales. Y los metabolitos secundarios, recordando también, vamos a mencionar que los metabolitos secundarios son excedentes que producen las plantas para defenderse de los depredadores o del medio ambiente. Entonces se considera esencial para la vida y únicamente se produce en ciertos grupos de vegetales. Por ejemplo, podríamos hablar de la ruda, que a nadie le agrada ese olor. Entonces esos aceites esenciales que eliminan la ruda son metabolitos secundarios y es para defenderse de los insectos, de los depredadores. Los vegetales que producen los metabolitos secundarios son llamados también metabolitos secundarios, y estos son de interés farmacológico, o sea, para producir
o sacar sus principios activos con el fin de producir medicamentos. En este esquema podemos apreciar la ruta de los metabolitos primarios. Entonces, mediante la fotosíntesis, por ejemplo, vemos que la glucosa ya va a actuar en el proceso de la glucólisis, y tenemos los metabolitos secundarios. Luego también tenemos los flavonoides y los alcaloides, que son de interés farmacológico. Asimismo, podemos ver en este esquema las unidades que constituyen los aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, y dentro de los ácidos nucleicos están el adenosín, ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, que son componentes de los ácidos nucleicos. Y en el proceso de la glucólisis también podemos hablar de los carbohidratos, los ácidos grasos lipídicos, la acetilcolina y el ciclo del ácido cítrico. Como producto de la acetilcolina tenemos los terpenos esteroideos, que también son metabolitos secundarios, que son de interés para la farmacología. Pasamos a desarrollar el esquema del metabolismo primario y secundario. En los vegetales se pueden diferenciar tres rutas biosintéticas que dan lugar a los metabolitos secundarios. La primera ruta es el principal, la ruta del ácido ciclínico, que es el precursor de diversos intermediarios metabolitos aromáticos, tales como los taninos y el cloranfenicol. Luego tenemos la ruta del acetato melanonato, que son las rutas de los poliséptidos, ¿no? Y luego tenemos la ruta del ácido de condensación isopropénica. En este esquema también podemos observar la ruta del metabolismo primario y secundario. En la ruta, por ejemplo, podemos observar las pentosas y los fosfatos, que son las pentosas, los monosacáridos o azúcares simples, que entran en el proceso de la glucólisis, y luego como efecto, como es parte de su proceso, tenemos los fosfonolpiruvatos, y ese fosfonolpiruvato va a dar como producto al piruvato el acetilcolina A y los ciclos de la acetilcolina C. En los metabolitos primarios también podemos observar que los azúcares pasan por un proceso de la glucólisis y nos dan los glúcidos, la eritrocitafosfato, el ácido ciclínico y los aminoácidos aromáticos. Y como metabolitos secundarios, producto de todo ese proceso, tenemos los ácidos fenólicos, los taninos, los flavonoides, los lignanos, las cumarinas, los alcaloides y los antibióticos, que son los metabolitos secundarios de interés para la farmacología. También tenemos las gomas, los mucílagos y los streptomicinas, que son de interés para los antibióticos. Y luego en los piruvatos de la acetilcolina A tenemos como producto la malonil más el acetilcolina A y los ácidos grasos, y que son producto para los metabolitos secundarios, las grasas y las ceras, que son las